os quiero hablar de una autora que es Emilia Pardo Bazán. Y atención, fue amante de Galdós durante muchos años. Fueron amantes. Emilia Pardo Bazán tenía unas narices que no os las podéis ni imaginar, porque ella estaba casada, pero tuvo amantes. Ella estuvo casada, pero fue una mujer libre en su época. Tuvo además la suerte de que su padre le dio una buena educación. Y Emilia Pardo Bazán, es curiosísimo, ella dio clases en la universidad, fue la primera mujer que dio clases en la Universidad de Filosofía y Letras, y solamente podían estudiar hombres. O sea, ella podía dar clases y solamente podían estudiar hombres, y le hicieron boicot. Nadie iba a las clases porque las clases las impartía una mujer. 2 veces intentó entrar en la Real Academia Española de la Lengua y las 2 veces rechazaron su candidatura única y exclusivamente porque era mujer. No porque no tuviera méritos literarios. Se conservan las cartas en las que la Real Academia rechaza la candidatura de ella simplemente porque era una mujer. Pero ya os digo, ella se puso el mundo por montera. Es verdad que económicamente podía permitírselo, y es una autora muy recomendable, muy recomendable. Es una autora que hoy en día diríamos feminista. Feminista, pensar, cuidado, feminista no es el equivalente en el otro lado machista. Feminista es que piensa que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ella es feminista en la segunda mitad del siglo XIX y es una autora, ya os digo, que trata muchos de los problemas que hoy en día todavía vivimos las mujeres. Yo os recomiendo que leáis este cuento, El encaje roto. Veréis que es un cuento, pero que no es un cuento fantástico, sino que es un cuento literario, y que reflexionéis sobre cuál es el tema que trata. Y veréis cómo refleja este ambiente burgués, este ambiente de clase alta, y os mete muy bien en la época, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en las clases más altas. Pero a mí me gustaría que leyerais el cuento y que en la próxima clase habláramos de cuál es el tema de la historia, no cuál es el argumento. Es que el argumento, leéis el cuento ya, sino de cuál es el tema, de cuál es la idea que ella quiere transmitir con este cuento, que es una idea que ella transmite en otras obras suyas y en otros cuentos. Tenéis luego una actividad de refuerzo, pero me gustaría que esta la hicierais para el jueves, porque ayuda mucho a entender lo que es el realismo. Y el otro autor del que os quiero hablar era muy amigo de Galdós. No tan amigo de Pardo Bazán, De hecho, Clarín fue uno de los que pinchó mucho para que Pardo Bazán no entrara en la Real Academia Española de la Lengua. Es curioso, Pero era muy amigo a la vez de Galdós, y es un autor que, a diferencia de Galdós y de Emilia Pardo Bazán, no era un escritor profesional. Él era un jurista, él era un juez de la Audiencia Provincial de Oviedo, y se dedicaba en sus ratos libres, le gustaba mucho leer, era crítico literario y se dedicaba a escribir. No escribió mucho, escribió algunos cuentos y dejó luego una novela inacabada, prácticamente solamente para revisar. Pero si Galdós es el mejor escritor del realismo, la mejor novela del realismo no es de Galdós, sino que es de Clarín. La mejor novela del realismo español es La Regenta, que es una obra magnífica de este autor. Él se llamaba Leopoldo Alas, pero firmaba las críticas literarias con el seudónimo de Clarín. Por eso tenéis aquí Clarín en cursiva. A la hora de escribir, Clarín lo podéis poner entre comillas, porque era el seudónimo que él utilizaba. Bueno, ¿qué ocurre con La Regenta? ¿Por qué La Regenta es una obra tan maravillosa? ¿Por qué La Regenta es la mejor obra del realismo español? Bueno, por muchas cosas, pero fundamentalmente porque presenta la sociedad de Oviedo, que es donde vivía Clarín, con una crudeza y con un realismo, permitidme que utilice el sustantivo, que hace que uno también sienta la opresión que vive la protagonista de esta novela. También novelón, 1000 páginas de novela. Y por cierto, las primeras 500 páginas pasan en 3 días y las otras 500 páginas en 3 años. ¿Por qué? Porque necesitas las primeras 500 páginas
para situarte, hay flashbacks de cómo cada personaje es como es y por qué cada personaje es de aquella manera y cómo han llegado hasta ese punto, y luego necesitas las otras 500 páginas para que se desarrolle toda la acción. Aunque la regenta, la ciudad, no se llame Oviedo, sino Vetusta, en realidad es Oviedo. Y el pobre Clarín, que no estaba muy seguro de si tenía que publicar la novela o no tenía que publicarla, una vez publicó la novela, casi tiene que irse de vivir de Oviedo, porque a sus conciudadanos no les gustó nada. Presenta una ciudad como egoísta, donde todo el mundo, en fin, donde lo único que priman son los cotilleos y el hacer daño a los demás, y donde cualquier persona que es buena o que sobresale por algo hay que hundirla. No se salva nadie, además ahí no se salvan ni los criados, ni los señores, ni los eclesiásticos. Entonces presenta la historia de esta chica que se llama Ana Ozores, es una chica muy joven casada con un hombre muy mayor, regente de la audiencia provincial, por eso se llama la regenta la novela, y el caso es que esta mujer, a la que su marido desatiende, bueno, se echa un amante, al mismo tiempo ella va mucho a la iglesia, el magistral de la catedral de Vetusta, que sería como el de la catedral de Oviedo, está enamorado de ella, y en fin, hay un triángulo amoroso que luego se convierte en un cuadrilátero amoroso, en fin, al final el marido de ella muere en un duelo, y es un novelón, pero un novelón. Es curioso porque, aunque en su momento a Clarín le trajera muchos sinsabores, hoy en día, si vais a Oviedo, vais a ver cómo todo es la regenta, la regenta, la regenta. Y justo frente a la catedral de Oviedo, donde está situada buena parte de la trama de la regenta, hay una estatua que refleja o que representa a Ana Ozores, a la protagonista de esta novela. También ya os digo que es un novelón, y si queréis, y si os animáis, aquí tenéis un vídeo de un youtuber que es muy divertido y explica cuál es el argumento de la regenta. Es un poco largo, pero es muy divertido como él cuenta el argumento. Hicieron una versión de la regenta, iba a decir hace 20 años, pero si es hace 30 también lo compro, no, debe hacer hace como 20 años. Una versión muy buena en televisión de la regenta, Aitana Sánchez, ¿cómo era? Aitana Sánchez, ¿cómo es esta Aitana? Ahora no sabe el nombre. Sánchez Gijón hacía de la regenta y Carmelo Gómez hacía del magistral. Es una muy buena adaptación, es en capítulos, a lo mejor podéis pillarla todavía en RTV a la carta o cosas por el estilo, ¿vale? Venga, pues entonces, con esto termino los autores del realismo, ¿sí?